Muy buenas noches, querida comunidad. De nuevo, su programa Caminando por Mesoamérica, deteniéndonos en las tierras guatemaltecas para poder hablar un poco respecto a lo que se acontece dentro de Guatemala y la visión que los guatemaltecos, en este caso un miembro del partido Movimiento Nueva República, sostienen respecto a la vida de los otros países a nivel centroamericano. Y en este caso, pues vamos a tener esta noche el honor de tener al presidente del Consejo Político del Movimiento Nueva República allá en Guatemala, y el señor es Elí Aldana. Y con él vamos a estar conversando con respecto a la nueva ley de partidos que se quiere a, aprobar en Guatemala, y también la relación de los nuevos partidos a nivel centroamericano. Muy buenas noches, señor Elí Aldana, ¿cómo está usted? Buenas noches, pues aquí estamos muy bien y es un gusto poder saludarlos. Muchas gracias. Pues mire, nosotros desde aquí, de la radio KPFK, siempre preocupados de traerle nueva información información que muy difícilmente la comunidad va a escuchar en los medios corporativos. Comprometidos con la información y también con la verdad de lo que sucede en las comunidades de origen de los emigrantes. Nosotros llamábamos porque nos da la inquietud de saber qué es lo que está sucediendo en Guatemala con respecto a esa proposición que se tiene de reformar o hacer una nueva ley de partidos. ¿Nos puede explicar algo de eso? Sí, lo que realmente sucede es que durante mucho tiempo la ley electoral y de partidos políticos en Guatemala ha permitido el manoseo de la democracia y de los derechos de los ciudadanos. Durante mucho tiempo se ha hecho evidente que la ley fue creada para favorecer a los partidos tradicionales. El Movimiento Nueva República propone justamente una refundación del Estado. Y en su base creemos que es fundamental la elaboración de una nueva ley electoral y de partidos políticos en donde todos, por igual, los partidos reciban el respaldo del Estado a la hora de las elecciones. Porque es evidente que en Guatemala el partido político que gana las elecciones es un partido político que tiene recursos financieros para invertir en la campaña política, llegando a cantidades realmente escandalosas de inversión, que en un país como el nuestro, con grandes carencias y con una población que padece de desnutrición y hambre, realmente llora sangre. Esa es la razón por la que se impulsa una nueva ley electoral y de partidos políticos que permita igualdad de condiciones a todos los partidos. Cuando permanece una ley electoral como la actual, el riesgo de que los poderes fácticos en este país asuman el poder, controlen el Estado. Entonces, eso realmente impide el ejercicio de la democracia y el ejercicio de los derechos civiles de la ciudadanía. Esa es fundamentalmente la causa por la que los partidos, los sectores democráticos, impulsan la transformación del Estado, partiendo fundamentalmente, decía, por la creación de una nueva ley electoral y de partidos políticos. Y esta misma transformación pasa también por la elaboración de una nueva constitución, que, según la propuesta del MNR, sea el punto de partida para la refundación del Estado. De ahí nuestro nombre, el Movimiento Nueva República. Creemos que es necesario revisar las bases sobre las que el Estado guatemalteco fue fundado desde la independencia para acá, porque creemos que la
emancipación, entre comillas, de estos estados obedeció a los intereses económicos y políticos de las oligarquías griegas de estos países. Y que mientras esa situación permanezca, el despegue económico y la modernización de nuestros países, de nuestras sociedades, se torna realmente mucho, mucho cuesta arriba. Y creemos que es necesario ya que la comunidad internacional así lo entienda y apoye los esfuerzos de propuestas progresistas y humanistas, el partido político Movimiento Nueva República y otras organizaciones democráticas en el país estamos impulsando. Muy bien. Habría, bueno, me nace una pregunta en cuanto a lo que es cuando hablamos de refundación, señor Aldana. Por ejemplo, ¿hay algo similar en cuanto a lo que sucedió últimamente en Honduras y se ve realmente preocupante el hecho de que a todos ojos y a todas voces se sabe que fue un fraude? El pueblo está molesto por eso, pero también en los aspectos de liderazgo pues no existe una reacción que vea el pueblo que sí está defendiendo sus derechos a elegir soberanamente. Cuando Claro. ustedes plantean la refundación, o sea, inscribir una nueva ley de partidos políticos y el Tribunal Supremo Electoral, ¿por qué instancias o cuál sería la metodología para que esto se diera? Necesariamente toda la transformación del andamiaje jurídico en el país pasa por una Asamblea Nacional Constituyente, en donde le daríamos forma a una nueva constitución, pasando por procesos de cambio en cuanto a las relaciones de poder vigentes en el país. Relaciones de poder estas que pasan por el ámbito puramente de los derechos civiles, que pasan por el ámbito de las relaciones económicas y todo lo demás relativo al relacionamiento entre las capas sociales que en nuestro país se han visto realmente dañadas por estas políticas económicas erradas de nuestra dirigencia actual. Muy bien. Ahora, en cuanto a la situación que se enfrentaría al convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, ¿ustedes la están viendo únicamente desde el punto de vista eh, legal o ustedes pretenden hacer una convocatoria originaria para que nazca desde las mismas comunidades los principios que, ah, que absorbería esta nueva constitución? Porque la Nosotros, constitución actual que tiene Guatemala pues fue una constitución que se llevó a cabo en consulta con el pueblo únicamente bajo discusiones y planteamientos a nivel de Congreso, ¿no? así es. Nosotros en realidad somos partidarios de un movimiento. Por eso nos llamamos el Movimiento Nueva República, porque proponemos un movimiento social de amplia base, de amplio alcance, de largo plazo, que paulatinamente vaya impulsando los cambios que el país necesita. Y repito, la construcción de una nueva constitución es un paso fundamental para lograr estos propósitos. Para lograr la construcción de una nueva constitución, por supuesto, es fundamental la elaboración de una nueva ley electoral y de partidos políticos. Sin este paso necesario en el ámbito jurídico, es imposible transformar la Constitución, constituir un andamiaje legal que permita todas las transformaciones que el país necesita. Muy bien.
Ahora en cuanto a lo que es, cómo lo toman los otros partidos actuales eh, y también los políticos que están electos, ¿qué es lo que ustedes sienten o cómo ven ustedes la posibilidad de que esto realmente llegue a una discusión y que se le dé la posibilidad al pueblo de otorgarse una constitución originaria? Bueno, en realidad, hablar de la creación de una nueva constitución, de la refundación del Estado, pone en claro riesgo muchos intereses prevalecientes en amplios sectores de la población dirigencial, a la que derechos, es decir, privilegios estos a los que no muy fácilmente ellos estarían dispuestos a renunciar. Creemos que desde el status quo habrá una dura resistencia a estas transformaciones. Creemos que es necesario justamente un movimiento social para potenciar las posibilidades de transformación del Estado desde la nación misma. De hecho, el Estado propone una constitución que siempre mantenga los privilegios de las clases dominantes. De hecho, el Estado impulsa una nueva ley electoral y de partidos políticos que solo posibilite transformaciones muy por encima de una transformación verdaderamente profunda. Nosotros proponemos que la ley electoral y de partidos políticos empiece por obligar al Estado a financiar a los partidos políticos por igual, sin diferencias de ninguna naturaleza. En tanto eso no sea así, pensamos la posibilidad de que fuerzas oscurantistas intervengan en los procesos electorales y tomen prisionero al Estado son altamente potenciales. Muy bien. Hay una cuestión que estábamos observando en las noticias el día de hoy y es con respecto a la presencia del presidente Otto Pérez Molina en Israel. Y se Sí, sabe históricamente que el país, el gobierno de Israel, tuvo muchas vinculaciones y mucho que ver durante el conflicto armado interno en Guatemala. así es. Y realmente yo y los compañeros del colectivo de Caminando por Mesoamérica nos hacíamos la pregunta, eh, ¿de qué manera puede llegar a ayudar o a aportar algo a un proceso en Guatemala cuando sabemos perfectamente que todo lo que sucedió alrededor del conflicto armado interno fueron puros intereses de familias dentro de Guatemala y también intereses de las oligarquías, las neoligarquías que nacían en ese entonces. ¿Cuál es la visión que ustedes tienen respecto a esta relación? Porque el señor Pérez Morila anda como que si fuera el péndulo de un reloj. Va hacia un lado y va hacia el otro y nada de lo que dijo en campaña pues se ve claro que la violencia que iba a reducir aquí, que iba a aportar allá y pues no se vislumbra nada. ¿Cuál es la visión que ustedes tienen respecto a eso? Nosotros entendemos que la elección del señor Otto Pérez Molina como presidente de la República significó un grave retroceso en las aspiraciones democráticas del pueblo de Guatemala. Cualquier persona que visite nuestro país verá que nuestro país está viviendo casi la época de los gobiernos militares del pasado. Las ciudades de nuestro país en este momento casi que están militarizadas. La recurrencia
de la violencia, de asesinatos, justifican la presencia del ejército en las calles. Pero la presencia del ejército en las calles no ha logrado reducir la violencia y los índices de criminalidad en el país. Entonces creemos que esto obedece a una estrategia, como decía al principio, de la oligarquía para impedir que proyectos democráticos y progresistas logren arraigar en la conciencia de la ciudadanía y que estos proyectos posibiliten un desplazamiento de la derecha y un corrimiento de la izquierda hacia posiciones de poder. De acuerdo. Hay algo que me viene a la mente y siempre nosotros como programa lo hemos planteado y es respecto a la violencia. Sabemos que en 1994, después de los acuerdos de paz en El Salvador, a los 2 meses fueron enviados los primeros 2.500 miembros de la Mara Salvatrucha y la Mara M18 de Pico Union, que es específicamente de una parte del centro de Los Ángeles, y empieza a crecer y se empieza a multiplicar esta situación de violencia. Actualmente, la mayoría de los países centroamericanos cuentan con más del 50% de jóvenes menores de 18 años. Entonces, si vemos esa situación de haber enviado a esa gente y seguir enviando a gente que se ha formado en esta sociedad hacia allá, podríamos caer en la situación de que esto es una violencia importada específicamente bajo un plan esquemático a largo plazo y mediano plazo para poder constituirse en un poder un poquito más sólido para socavar los bienes y los recursos de los pueblos. Es justamente eso. Es decir, hay un proyecto de la derecha tradicional para impedir, de la mano de las transnacionales, para impedir, decía, que los movimientos de izquierda cobren vigencia en estos países. Hay un pacto para impedir que de Honduras para acá y de México para acá los proyectos de izquierda logren cuajar en las sociedades centroamericanas. Esto es un proyecto constituido por todas las fuerzas tradicionales en el área, con la participación, por supuesto, de los poderes en Estados Unidos. No es nada casual lo que está sucediendo en Honduras. El Salvador quizá pueda lograr escapárselo, pero es necesario construir la unidad, justamente hablamos un poco de eso antes, de los movimientos de izquierda en el área centroamericana, porque nos toca enfrentarnos a un proyecto que tiene como intención perpetuarse en el poder por muchos, muchos años. Muy bien. Yo creo que aquí podríamos decir que existe una necesidad de poder enarbolar algo similar a lo que hizo Francisco Morazán, que sería una integración de luchas políticas y de partidos a nivel centroamericano, ¿no cree usted? Claro, es exactamente eso. O sea, que se hace eminente la necesidad de manejar la unidad ya a nivel de región y no únicamente en lo interno de un país. Claro, exactamente. Muy bien. Exactamente. Y afortunadamente en esa línea se están dando algunos esfuerzos, tanto en Nicaragua, en Honduras mismo, como en El Salvador.
Muy bien. Hay hay una necesidad. Recientemente hemos estado viendo noticias de la famosa organización Menaming, que es para el atención al migrante, según me recuerdo yo, y estaba haciendo la denuncia de 78 guatemaltecos que habían sido, que desaparecieron en su tránsito por México. ¿Sí? Pero esta organización realmente pues no ha dado forma ni participación al migrante. Por ejemplo, en Honduras existe aquí un pequeño grupo de ciudadanos que se conformaron en el Departamento 19 de Honduras y están haciendo proposiciones de que deben de tomarse en cuenta al migrante como una fuerza legítima y no únicamente como un aportador de remesas. Claro. ¿Existe algo así dentro del movimiento Nueva República, señor Aldana? El movimiento Nueva República es un movimiento relativamente reciente en el país. No somos un movimiento pétreo. Estamos en constante evolución y en constante creación de fórmulas, de métodos de lucha que nos lleven a inscribirnos con una fuerza importante en el espectro político del país. Estamos pasando por procesos de construcción de distintas propuestas y dentro de esto el trabajo con el sector de migrantes es muy importante. Pero debido a todo lo que hemos hablado de las características de la lucha que estamos desarrollando en el país, se torna un poco como prioritario enfrentar ciertos aspectos de la lucha antes de entrar de lleno a la atención de la problemática migrante, por ejemplo. Muy bien. O sea, de que lo que ustedes están tratando de impulsar es de generar esa necesidad de los cambios, ¿no? Claro, exactamente. Y que la comunidad pues empiece a observar esta necesidad también como algo lógico, porque definitivamente que no podemos seguir aceptando de que todos los gobiernos y todos los presidentes llegan, ofrecen, hablan de esto, hablan de aquello y nunca logran realmente generar una expectativa. Nada más se le da al pueblo unas dádivas políticas, ¿no? Así es. Y en ese En caso, realidad, aquí toca hablar necesariamente también de la izquierda tradicional, ¿no? correcto. La izquierda tradicional realmente, desde nuestra perspectiva, vemos que ha traicionado las aspiraciones de la población, la fe que el pueblo puso en ella. Y debido a eso, es necesario que una nueva fuerza política surja proponiendo realmente un Estado de Derecho en el país y una participación de la ciudadanía en todo lo que toca a la acción política dentro del país. Nuestra propuesta, de nuevo, es la creación de un movimiento social en que las distintas fuerzas políticas y sociales del país participen en la transformación del Estado. La transformación del Estado pasa justamente por lo que no pasó en el proceso de emancipación de estos pueblos, donde las constituciones, donde los países se constituyeron a partir de la voluntad de las oligarquías griegas y no de la voluntad real de la población. Muy bien. Aquí también hay que hacer notar, y yo creo que lo que usted llamó ahorita también sobre la izquierda, ¿no? ¿Sí? Hay una descomposición dentro de todo el proceso de los mismos acuerdos de paz, porque definitivamente
no existió una estrategia, ni hubo un plan B, ni un plan C para poder seguir presionando en la ejecución y que se llevara a feliz término lo que se había escrito. Y por otro lado, se empiezan a generar una serie de modos de vida que ahora contaminan la mayoría de las sociedades a nivel centroamericano y son las famosas organizaciones no gubernamentales que se les conoce como las ONGs. ¿Usted cree de que ahí es en donde reside también el problema? Porque yo veo de que mucha de la gente que trabaja en un aspecto político dentro de los partidos que aún sobreviven y los que existieron, eh, sobreviven de eso. ¿Usted cree que eso realmente están conscientes de eso y la población está consciente de esa situación del ONGismo? Bueno, no diríamos que la población, pero sí instituciones como por ejemplo el movimiento Nueva República y otras instituciones de derecho público sí están conscientes de eso. Las ONGs también corresponden a la estrategia política, a la estrategia de la derecha de mantenerse dentro de una línea en donde todo se vuelve corruptela. Correcto. Era aquí los intereses particulares, la corrupción al más alto nivel ha permitido que los intereses de la población sean permanentemente dejados de lado, que los intereses de la nación sean sacrificados en interés de sectores particulares. Y lamentablemente las ONGs en su mayoría han pasado a ser parte de estos intereses particulares, ¿verdad? Y en ese sentido, sí es importante que se dé a conocer a nivel internacional que incluso las organizaciones en el extranjero, el mismo ultramar, empiezan a entender cuál es la dinámica que se genera y que es necesario que revisen sus políticas de ayuda a estos países. Muy bien. Bueno, señor Elí Aldana, querida comunidad, ustedes están escuchando una entrevista desde Guatemala con el presidente del Consejo Político del Partido Movimiento Nueva República, recién fundado, y que están planteando una serie de cambios estructurales desde la Constitución, la Ley de Partidos y del Consejo Electoral para poder dar paso a una nueva forma de expresión ahí dentro del país de Guatemala. Estimado señor Elí Aldana, le dejamos los micrófonos abiertos para que le envíe un mensaje a la comunidad aquí en el sur de California y también alrededor del mundo en nuestra página. Adelante. Pues saludamos a todos los hermanos centroamericanos allá y los invitamos a participar de este esfuerzo que un amplio grupo de la población estamos desarrollando para lograr hacer de nuestra región una región que ofrezca oportunidades a toda la ciudadanía y que de alguna manera contribuya a impedir la fuga de cerebros de nuestros países y a impedir que las personas tengan que dejar su país y emigrar hacia tierras extrañas, ya que en su propio país no encuentran las oportunidades a las que todo individuo tiene derecho. Le agradecemos la oportunidad de habernos entrevistado y esperamos ampliar nuestras relaciones a futuro. Muy bien, muchas gracias, señor Elí Aldana, desde Guatemala.